Soy Ramón, llevo 6 años de sacerdote, a punto del 7º, bueno, todavía queda, en octubre. Soy el segundo de 4 hermanos. Yo procedo de un pueblo cercano aquí, de Badía del Monte, pero ejerzo el ministerio desde hace 8 años, contando con el diaconado incluido, en esta parroquia, que es una parroquia que está situada en el sur de Madrid, en la diócesis de Getafe, en la localidad de Alcorcón. Hay una frase como muy redicha, ¿no?, que se suele decir que uno no nace siendo cura, ¿no? Yo he escuchado muchos testimonios de sacerdote y uno dice, no, uno no nace siendo cura, y no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que uno nace siendo cura. Es verdad que nace no estando ordenado de cura, por supuesto no habiendo recibido el sacramento, igual que uno no nace pues hijo de Dios, ¿no? Pues porque tiene que recibir el bautismo, ¿no? Pero uno nace ya en la concepción, en la mente de Dios, como su propio hijo, ¿no? En el deseo. Dios quiere, pues, ser tu padre, ¿no? Pues lo mismo pasa en mi vida, ¿no? Dios quería que yo fuera sacerdote, ¿no? Lo que pasa es que yo tardé mucho tiempo en escucharle. Así lo he sentido siempre, ¿no? O sea, que por lo menos ahora sí que lo siento, ¿no? Y lo concibo y lo entiendo así, ¿no? Entiendo que Dios tenía una llamada para mí, ¿no? De hecho, pues de joven al revés, ¿no? No sentía este llamada para nada, ¿no? Yo he tenido la suerte, como decía al principio, ¿no?, de tener pues una familia pues numerosa, ¿no? Mis hermanos yo no los veía como un don, sino como una desgracia, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo veía cómo Dios me había hecho mal, ¿no? Me había creado mal, porque yo de pequeño era un chaval feliz, pues que no había roto un plato, no me metía con nadie, pues era súper bueno. De hecho es el único momento de mi vida que puedo presumir, así que presumo de él, ¿no? Ya que puedo. Pero es verdad, pues, que había como un pesar en mi corazón, ¿no? Y eran mis propios hermanos, que eran igual de, vamos, mucho más buenos que yo, pero eran inteligentes, guapos, divertidos, sociables, deportistas, y yo no tenía nada de eso, ¿no? De hecho, el complejo más grande que he tenido yo en mi vida es los estudios, ¿no? Mis hermanos eran todos de notazas y yo era de suspensos, ¿no? Y eso a mí me hacía muchísimo sufrir. De hecho, era lo que más me hacía sufrir, ¿no? El ver la poca inteligencia que yo tenía, el ver que no era capaz de enfrentarme contra los exámenes, los estudios, y a mis hermanos revestidos de dones, y yo decía, joder, conmigo lo has hecho mal, Señor, conmigo lo has hecho mal, ¿no? O sea, tardé tal vez un tiempo en decir estas cosas a Dios, ¿no? Porque al principio, pues el Señor al revés, era mi amigo, ¿no? Y así me había enseñado mi madre a tratarle, y así yo quería tratarle, ¿no? Y así veía que él me trataba. Pero este complejo pues se iba creando cada vez más grande, también un poco por sentirme solo, ¿no? En casa al revés, me sentía súper lleno, ¿no? Sentía que tenía muchísimo, ¿no? Pero a la vez sentía pues que mis hermanos pues traían sus amigos a casa, yo no tenía con quién compartir, ¿no? Y luego pues hubo muchos sucesos, ¿no? Pequeños sucesos que fueron muy determinantes, ¿no? Uno de ellos tal vez el más determinante, ¿no? Entró un chaval, éramos todavía enanos, no tendría yo más de 7, 8 años, no me acuerdo, ¿no? Pero entonces un chaval que tampoco se daba muy bien el deporte, y bueno, pues empezamos a hablar de cosas que nos gustaban, yo qué sé, de videojuegos, lo que fuera, ¿no? Empezamos a tener mucha amistad. Era un chaval con muchos problemas, pues era un chaval que se aprovechaba de mí, ¿no? Y claro, a mí en ese sentido como que me reventaba un poco, ¿no? Porque yo decía, joder, o sea, yo te estoy dando todo y lo que recibo de ti es esto. Pero como estaba tan ciego por el hecho de tener, yo en el fondo buscaba el afecto de los demás, ¿no? Y me rebajaba hasta donde hiciera falta porque alguien me quisiera, por ser alguien, ¿no? Por ser alguien, ¿no? Y entonces estaba ciego, no quería ver pues que este chaval pues en el fondo se aprovechaba de mí. De hecho, un día rompí un trabajo que tal vez para mí ahora mismo no es importante, pero para un niño de 7 años lo era, ¿no? Rompí un trabajo enorme de clase que llevábamos muchísimo tiempo haciendo y tal, no sé qué, y claro, me echó las culpas a mí, ¿no? Yo de hecho le defendí delante de la profesora diciendo este no ha sido y tal, y cuando todo el mundo me acusó a mí y me enteré de que era él el que me había acusado a mí, claro, el corazón se me partió en dos, ¿no? Me acuerdo que era súper chaval, pero me acuerdo que perfectamente ese día dejé de creer en Dios, ¿no? Porque dije, Señor, yo he seguido lo que tú me has dicho. Mamá me ha enseñado a que seguirte es amar al otro sin condiciones. Y lo he intentado, pero lo que recibo es que la gente no me habla, que la gente no le gusto, que la gente me pega, me insulta,
y encima el chaval al que yo he dado mi corazón me hace esto, ¿no? Digo, pues no, mira, yo quiero ser egoísta. Yo quiero ser como el mundo me dice, ¿no? Sé que tal vez pueden parecer razonamientos como demasiado elevados para un niño de 7 años, pero de verdad que siento que lo que os estoy contando es así. O sea, que es que yo en ese momento sentí, tal vez no con las mismas palabras con las que la expreso hoy con 33 años, pero sentí todo esto en ese momento. De hecho, me acuerdo que estaba cercana a mi primera comunión y ya no había ilusión por recibir a Jesús, ¿no? Porque sentía o que Jesús no existía o que Jesús era un traidor, ¿no? Una de dos, ¿no? Y que a otros se había revestido de una serie de oportunidades que a mí no me había dado, ¿no? Y por eso, pues empezó en mí una etapa muy egoísta, ¿no? Miraba solo por mí mismo, ¿no? Y también con mucho odio, ¿no? Como entendiendo que de los demás solo se podían sacar cosas, no que en el fondo se podía dar, ¿no? Yo tenía que rodearme de gente que me aportara algo, ¿no? No a la que yo pudiera aportar, ¿no? Entonces empecé a ser selectivo en las amistades, ¿no? En el sentido de que me empecé a juntar con la gente que fuera de mi clase. Y en ese momento, pues, me empezó a gustar el monopatín, el hip hop, el rap, el graffiti, todas estas cosas. De hecho, se me empezó a dar un poco bien todo este mundo, ¿no? Pero claro, este mundo también está rodeado muchas veces de muchos rostros, ¿no? De muchas caras, ¿no? En el fondo, yo creo que cuando uno entra a la adolescencia, como que uno se pone la careta de lo que uno espera ser, ¿no? Y de lo que uno no llega a ser. Por eso yo creo que la adolescencia es un momento en el que uno nunca se siente del todo saciado o nunca lleno, ¿no? Porque claro, tú eres otra persona. Tú no eres esa persona. Entonces, por mucho que quieras darle a esas personas y la gente admire a esas personas, a esa persona que tú te has proyectado, nunca en el fondo vas a sentirte querido porque tú no eres ese. Y eso es lo que a mí me pasaba. Yo cada vez era más esa persona que quería ser, pero en el fondo yo no era ese. O sea, por supuesto que esa apariencia la gente le tenía clarísima que yo era, que hacía creer a la gente que yo era esa persona. Pero yo en el fondo no era esa persona. Por eso, el buscar el amor ahí tampoco me sentía querido, ¿no? El buscar el afecto, el buscar ser entendido, ser comprendido, ser valorado, no me llenaba, ¿no? De hecho, los estudios iban igual de mal. Y pues superé esa timidez pues desde una agresividad, ¿no? Desde una agresividad pues con los compañeros, con tal, todo en el fondo un mundo de apariencias, ¿no? Un mundo de caretas, ¿no? Como en el fondo es una doble vida, ¿no? Una doble vida, porque en el fondo mi debilidad no podía ser comprendida por el mundo, mi debilidad era un problema para este mundo, ¿no? Para la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de causas hicieron que mis padres apostaran por un colegio religioso, ¿no? Viendo que ya me iba alejando, que todas estas cosas, ¿no? Y en el colegio religioso duré solo 3 meses, ¿no? Por 2 razones, ¿no? La primera, porque era un colegio religioso, eso me reventaba, ¿no? Y la segunda, porque era un colegio de pijos. Entonces era como todo lo contrario de lo que yo quería ser, ¿no? O sea, en el fondo era un clasista, ¿no? Era un clasista porque no miraba el fondo de las personas, ¿no? Sino su apariencia, ¿no? Había entrado precisamente en lo que detestaba cuando era pequeño, ¿no? Había entrado en el mismo juego, ¿no? Y entonces eso como que me hizo cada vez más meterme en mí mismo, ¿no? Tener rencor, no quererme, ¿no? Cada vez me quería menos, pero a la vez pues seguía queriendo tener esta apariencia, ¿no? Y bueno, pues había un montón de problemas, pero entre ellos estaba, y de hecho todos los días era peleas con unos, peleas con otros. Pues es también un poco la época en la que pues también empecé a fumar y entonces pues también como que eso me hacía como rodearme de compañías pues más peligrosas, ¿no? Luego también pues había como un odio muy grande hacia mis padres, ¿no? Entendía que mis padres no solo, de hecho mis padres nunca me han exigido ninguna nota, es curioso, ¿no? Lo que yo me exigía no me lo exigían mis padres, ¿no? Pero entendía como que mis padres me habían llevado pues al infierno y por eso les odiaba, ¿no? Les odiaba solo por ese hecho. Luego también había otro hecho en mí que me hacía como no valorar, ¿no? Y era pues el hecho de que había varios alumnos que eran muy cristianos, ¿no?